Hola a los que se están uniendo a nuestra transmisión del Instagram Live de Biblioteca Escolar Futuro. Estamos aquí esperando a Joyce, quien se va a unir con nosotros en unos minutos. Muchas gracias por la participación, por estar atentos aquí a nuestro Instagram Live, por los corazones que aparecen. Nosotros, bueno, los que nos conocen, los que no nos conocen, somos el programa Biblioteca Escolar Futuro de la, de la Universidad Católica, un programa de vinculación con el medio que permite relacionar a escuelas y diversos establecimientos educacionales y comunidades también locales con la Universidad Católica a través de un programa de bibliotecas que está alojado dentro de la bibliotecas universitarias. Las bibliotecas universitarias son nuestro soporte para poder trabajar. Estamos esperando que llegue Joyce Curvis. Ella es nuestra invitada de hoy en esta entrevista de la Biblioteca Escolar Futuro, entrevistas BEF, lo hemos llamado. Y hoy vamos a hablar de educación emocional y literatura infantil. Educación emocional, Joyce nos va a contar un poco más, una necesidad hoy en cuanto, en el contexto especialmente en el que nos encontramos, es necesario que nosotros, tanto como adultos, como nuestros niños en casa, nuestros estudiantes, a través de las aulas virtuales que están teniendo los colegios, puedan tener algún tipo de contención, de apoyo emocional, de identificación de las emociones, para poder llevar adelante los procesos que estamos viendo. Aquí está llegando Joyce, la voy a aceptar y vamos a ver cómo se conecta. Mira, saludos desde Venezuela. Hola, Leoli Chacón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, como les contaba, Biblioteca Escolar Futuro está aquí haciendo una serie de entrevistas sobre temas que nos interesan, especialmente vinculados a la literatura infantil, a las bibliotecas, a la lectura. Y hoy es el turno de Joyce Curvis, quien se nos acaba de unir. Joyce, ¿nos escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto, qué bueno. Voy a subir un poquito el audio de mi teléfono. Bueno, yo soy Claudia Lavarría, la coordinadora general del programa de Biblioteca Escolar Futuro. Hoy en nuestra entrevista tenemos a Joyce Curvis, o Curvi, quien nos acompaña. Joyce es educadora diferencial, es magíster en educación emocional, participa de la Escuela de Educación Emocional de Juan Casasus, y ella además, gratificantemente para nosotros, es autora de libros infantiles vinculados a la temática de la educación emocional. Joyce hoy día nos va a acompañar. Estamos muy agradecidos de tenerte en nuestra entrevista BEF del día de hoy. Se nos va a ir apagando la luz, lo que va a ser un ambiente mucho más, una atmósfera mucho más íntima para que podamos hablar de educación emocional y del vínculo que tiene con la literatura infantil y cómo la literatura infantil puede ser catalizadora de emociones y de conversaciones respecto de las emociones, sobre todo en el contexto en que estamos hoy viviendo en este contexto de pandemia. Antes de que partamos, aprovecho de comentar que nos pueden ir mandando sus preguntas. El equipo de la biblioteca escolar está en el backstage recibiendo todos los comentarios y las preguntas y las va a ir anotando para que nosotros al final de la conversación, que dura una hora, podamos ir respondiendo las inquietudes y las sugerencias, comentándolas también. Joyce. Hola, bueno, primero que todo agradecer la invitación. Me parece que precisamente por este contexto pandémico y social, político que está remeciéndonos por todas partes, se hace tremendamente necesario tener estos espacios de conversación donde podamos de alguna manera conectar y pasar del hacer al sentir y conectarnos un poco con este mundo emocional que tanta información tiene de cada uno de nosotros. Así que agradecerte, Claudia, la biblioteca, la invitación. Me encantó, me encantó, me encanta el espacio además de poder conversar sobre esta temática. Qué bueno, Joyce. De verdad estamos muy encantados de poder conversar una temática que en cierta medida o en gran medida nos afecta a todos hoy día. Nuestras emociones están en una montaña rusa, en un parque de diversiones, están dando vueltas. Pasamos de emoción en emoción todos los días en diferentes estados de
del día y eso que nos pasa a nosotros como adultos, obviamente les pasa también a nuestros niños. Entonces, quiero partir con una pregunta bien amplia, que nos comentes desde tu perspectiva, desde tu formación y desde tu conocimiento, ¿qué es la educación emocional? Bueno, primero decirles que en educación emocional hay varias corrientes. Yo personalmente me formé con el enfoque CESE, que ha desarrollado e investigado el maestro Juan Casasus. Entonces, en este enfoque, la educación emocional es un proceso educativo que hacia donde apunta es al desarrollo de la conciencia y la comprensión emocional, entendiendo como conciencia emocional este espacio hacia adentro, como intrapersonal, desde donde yo puedo ver, mirar y conectar con la expresión emocional, que es propia, personal y única. Y por otro lado, la comprensión emocional, que tiene que ver un poco con este proceso hacia afuera, intersubjetivo, donde yo logro conectar desde mi propia experiencia con el campo de la experiencia emocional de un otro. Entonces, la educación emocional básicamente apunta al logro de esto. Y claramente es un proceso, uno avanza, retrocede, estamos siempre, las emociones es algo que está vivo, por lo tanto está siempre moviéndose, y yo creo que lo bonito de esto es que el desarrollo de la educación emocional nos permite acercarnos con acciones más coherentes a la satisfacción de nuestras necesidades, a la realización de nuestros valores y básicamente a la aceptación de lo que yo soy y desde esa aceptación relacionarme de una manera más compasiva y más amorosa con un otro. Mm, sí. Es súper necesario hoy día poner atención a las emociones que están dibujándose, poner atención muchas veces a lo físico, desde donde uno puede percibir la emoción. Si nosotros como adultos, decía antes, somos capaces de evidenciar las emociones que nos están embargando hoy día, en este contexto, y quizás también es súper importante poder hablar un poco del contexto en el que estamos hoy día en la pandemia, post crisis social también, o sea, hemos vivido un periodo bastante largo, muy revuelto, política, socialmente, que obviamente nos afecta, y nos afecta hoy día en lo más íntimo, que es nuestra casa. ¿Qué recomendaciones o qué miradas pudieras tener respecto del tema de la educación emocional en el contexto que estamos hoy día, tanto en lo que sucede en la casa como lo que le sucede a los profesores con sus estudiantes, Sí, en este no verse, en este no poder como sentirse, percibirse más cercanamente? sí. Mira, yo creo que la palabra clave acá es aceptación. Es decir, yo creo que la palabra clave es primero, antes de yo mediar con un alumno o con un hijo o con un otro, yo necesito hacerme cargo de mi propio proceso y necesito mirar lo que yo estoy sintiendo. Las emociones son señales como, siempre pongo este ejemplo de Norberto Levin, un gran psiquiatra argentino, que él comenta y dice, las emociones son como el tablero de un automóvil. Cuando se prende la luz de la benzina, me indica que tengo que ir a la gasolinera, porque si no me voy a quedar en pana. Entonces, cuando van surgiendo las emociones, a mí me van mostrando mi propio mundo, es lo que me conecta de mi propia sensación con el mundo exterior. Entonces, hoy día es tremendamente importante que como adultos comprendamos que para poder contener y ser puente para la contención de un otro, tenemos que contenernos a nosotros mismos. Tenemos que mirar nuestro mundo emocional, tenemos que ordenar todo este revoltijo emocional que tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades insatisfechas y ver dentro de lo que tenemos qué posibilidades tenemos de canales de acción que nos permitan acercarnos a la satisfacción de nuestras necesidades. Y por otro lado, respecto al tema de los niños, siento que es importante tener en cuenta que la conducta humana es un reflejo de nuestro mundo emocional, es decir, todo lo que hacemos está gatillado por nuestras emociones. Por lo tanto, es interesante poder mirar al niño o a mi alumno o a mi alumna y ver su conducta y poder traducir
convertirme en un traductor de las emociones que me están hablando esas conductas. Como tú decías recién, las sensaciones en el cuerpo. El cuerpo es el lugar donde la emoción ocurre, pero la real experiencia de lo que me está ocurriendo es la emoción. Entonces, hay que poner atención en el cuerpo. Hay que educar a los niños y acercarlos a experiencias sensoriales. Nosotros hemos sido educados, lastimosamente, la educación, sobre todo en Chile, tiene el movimiento y lo corporal muy acotado, muy reprimido. Y la verdad es que los niños son experiencia sensorial. O sea, así de esa manera van construyendo su psique y su propio mundo. Entonces, ¿cómo pretendemos tener un adulto que lea lo que le está ocurriendo en el cuerpo a nivel emocional, si hemos sido educados precisamente para desconectarnos del cuerpo? Entonces yo creo que como adultos tenemos que intentar traducir la conducta del niño en emociones, tratar de identificar cuáles son las necesidades que este niño le están apareciendo y ver cómo yo como adulto puedo acercar a este niño como mediador a la satisfacción de esta necesidad en un ambiente contenido y seguro. ¿Qué experiencias o qué sugerencias como un poco más concretas quizás pudieras darnos o ejemplos de cómo el adulto puede mediar el proceso emocional de un niño, tanto en la casa como en lo que está sucediendo hoy día en términos de la educación, de esta distancia, de esta ausencia física, donde los profesores eventualmente pudieran tener mucho más claro en la sala de clases que hay un niño que le está pasando algo, hay un niño que está viviendo alguna situación compleja, lo vamos a ver después en los libros que vamos a comentar, pero también hay una situación compleja hoy día de que no tenemos la cercanía física como para evidenciar qué están viviendo los estudiantes, qué les está Sí, sucediendo en su casa, sí, sí. etcétera. Sí, mira, voy a reiterar el ejercicio que tiene que hacer el adulto consigo mismo antes de transformarse en un mediador. Es decir, siento que tanto en la literatura, que lo vamos a conversar un poco después, como en cualquier parte, en cualquier cosa además que yo haga, tengo que preocuparme en primer lugar de cómo estoy yo y entender que la manera en la cual yo voy a interpretar a un otro tiene que ver con mi propio mundo emocional. Es decir, si yo estoy en un estado emocionalmente tenso, complejo, seguramente los lentes o los cristales con los que voy a interpretar el mundo van a ser coherentes con eso. Entonces, lo primero es entender que finalmente mi interpretación del mundo y la forma en la cual yo me voy a relacionar con él tiene que ver con mi propio estado emocional. Eso es lo primero. Entonces, cuando a mí me molesta algo que hace un alumno, tengo que ver qué me pasa con esa información. El alumno no es el problema, es porque él me está mostrando que hay algo en mí que me está generando un cierto estado complicado. Entonces, lo primero es mirarme yo. Y en segundo lugar, Claudia, como dice mi gran maestro, él usa una frase muy bonita que finalmente tiene que ver con cómo yo como adulto genero el espacio donde un otro se sienta aceptado, valorado y respetado por ser quien es. Yo siento que la base de la educación debiera ser eso. Entonces, que es todo lo opuesto a las pruebas estandarizadas y es todo lo opuesto a CIMSE y etcétera, etcétera. Entonces, básicamente yo creo que el profesor hoy día, el niño lo que necesita es sentir que tiene una persona cerca que está haciendo el intento por mirarlo, por leerlo, por estar cerca. Sí. Y que también tiene en el fondo que es valioso y valiente el que él también pueda mostrar su propia fragilidad. Yo creo que este es un contexto donde nos muestran el valor de lo frágil, que siempre nos hemos alejado tanto. O sea, el que es frágil, no, uno tiene que estar bien, tiene que verse como contento, tiene que verse... Pero ahí hay otra información súper enriquecedora, que es que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son señales que nos muestran una información enriquecedora de nosotros mismos. Sí. Por lo tanto, abrazarlas, mirarlas, aceptarlas y poder, como te digo, generar este espacio
que es difícil a través de una pantalla, mm, pero que muchas veces tiene que ver con el preguntarse cómo estás, cómo te mm, sientes, qué cosas haces en el día, que mm. el otro sienta que efectivamente estás ahí, lo ves Mm. y lo valoras por ser quien es. Sí, de todas maneras. Y obviamente esto se extrapola o se puede extrapolar a lo que nos está pasando en la casa, a los que tenemos niños chicos, bueno, también a los que tienen adolescentes y Mm, también básicamente en la relación de pareja, en todo lo que estamos viviendo hoy día en este confinamiento que nos obliga de alguna manera a mirarnos, a estar mm, atentos, a tratar de generar climas, ambientes medianamente sanos, a tratar de no pelear todo el tiempo, porque obviamente estamos viviendo una situación bastante estresante, lo que está pasando afuera. Hay mm, obviamente muchas personas que han tenido muchos cercanos que han fallecido por el tema del COVID y está el tema también social. Está muy complejo afuera, entonces, ¿cómo nosotros como adultos tratamos de contener este espacio a través de contenernos nosotros mismos también? Y obviamente ahí todas las ayudas de terapia, de relajación, de, sí. de diversas técnicas que nos pueden ayudar a mantenernos lo más centrados posible para Mm. también apoyar la contención de nuestros hijos e hijas. Sí, absolutamente, Claudia. Yo creo que hay un contexto que ya todos sabemos que es complejo, pero yo insisto a que si bien esto es algo particularmente eh, muy ocasional, es decir, las pandemias Sí. vienen cada cierta cantidad de años en la historia de la humanidad, o sea, siempre han existido, siempre la naturaleza ha hecho sentir en el fondo cuando ya existió una sobreexplotación de la misma. Yo siento que hay que intentar, por eso te decía antes y nombraba la palabra fragilidad. Es como lo dice Juan también, es el coraje de ser vulnerable. Y yo creo que este es un excelente momento para acercarnos y conectarnos con nuestra propia fragilidad y poder desde ahí mostrarle también a los niños que la fragilidad, la incertidumbre forma parte Mm, de lo humano sí. y que nuestro esfuerzo por vivir en lo opuesto es absolutamente poco productivo, Sí, porque nos damos cuenta que finalmente no hay muchas cosas que podemos controlar y que el poder tener, es decir, mm, la educación emocional no es dejar de sentir rabia, ni dejar de tener pena, ni dejar de tener impotencia. sí. La educación emocional lo que busca es a través de esta conciencia generar una relación con cada una de estas emociones más sana, entendiendo por qué me vienen, entendiendo Mm, cuál es la necesidad mía que está siendo insatisfecha o cuál es el valor, aquello a lo que yo le doy valor que siento que está siendo transgredido. exacto. Entonces, el foco yo te diría que no es evitar el sentir angustia Mm, el sentir desesperación en muchos momentos, sino que conectar con eso y poder finalmente ver, cambiar la relación que yo mm, establezco con esa emoción. Entonces yo creo que es un buen mm, momento para replantearse finalmente cómo hemos estado tan perdidos en necesidades eh, más superficiales y más sí, po. impuestas desde la cultura, desde el mercado, Mm, pero este es un momento en que finalmente uno dice, chuta, en verdad lo que me hace falta es ver a mi mamá, es darle sí, un po. abrazo a mis amigas, Mm, finalmente son las sí, po. relaciones, los viajes que tienen que ver también como con encuentros, como con experiencias. Mm, sí. Entonces, finalmente también aquí aparece y surge nuestras necesidades más profundas y el poder de aquí en adelante espero yo también remecernos y poder conectar genuinamente con aquellas necesidades profundas, Mm, fundamentales, y no las que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo por la cultura o por otros factores. mm, sí, totalmente de acuerdo. Quiero pasar a conectarnos con la emoción y la literatura. Y la literatura y los libros en general. No Ujú, solamente encontramos
la emocionalidad como temática en la literatura en sí misma, sino que también en los libros informativos y en muchos libros que son bastante híbridos, que vinculan información o temáticas que pueden ser desde la ciencia incluso, Mm. con textos literarios también, o sea, el libro híbrido o el libro informativo o el libro literario nos puede aportar a Mm. conversar, a conocer, también a conocernos a nosotros mismos a través del texto, de la imagen, etc. Mm. Y quiero partir mostrando esta belleza que se llama Corazón de Melón, que es de nuestra amiga Joyce. Esta es la segunda edición del libro, la primera la primera edición es de Weathers, y esta es la segunda que salió hace muy poquito, de SM, 2019, si no me equivoco. Sí. Y aquí yo quisiera que nos contaras un poquito respecto de el proceso de cómo llegas tú a querer de alguna manera manifestar o mostrar, llevar a lo literario en la temática de las emociones. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que está detrás? Si quieres tú me vas diciendo, yo voy mostrando partes del libro también aquí a través Buenísimo. de la imagen. Mira, básicamente el corazón de melón, la educación emocional pretende llegar al desarrollo de la conciencia y la comprensión emocional, como dije anteriormente, a través del desarrollo de competencias emocionales. Entonces, la verdad es que mi cuestionamiento fue, ¿cómo acerco estas competencias emocionales que suenan tan complejas para los adultos al mundo de los niños? Entonces, así es como nace de alguna manera el corazón de melón. Y es un libro escrito en prosa, donde yo tomé 10 emociones y cada una de esas emociones de alguna manera conecta al niño con las competencias emocionales. Es decir, liga emoción y pensamiento cuando yo me doy cuenta por qué me surge una emoción, en qué parte del cuerpo me aparece la emoción, cómo la expreso, que también es algo que tiene que ver con la regulación emocional, que es el equivalente a esa competencia emocional. Entonces, la verdad es que es un recorrido a través de 10 emociones, pero que va ligando esta prosa y esta forma de experienciar con la emoción, con las competencias emocionales para el desarrollo de la conciencia y la comprensión emocional. Uh Ahora, -huh. el libro tiene una invitación por un lado está la prosa y por otro lado hay una invitación a la experiencia, como ¿y tú de qué color ves la alegría Mm. o de qué parte del cuerpo la sientes, por ejemplo? Y la idea es que si el niño no quiere contestar, no lo conteste, es Mm. dejar un espacio abierto porque básicamente en los primeros años de vida creo que el foco debiera ser el que el niño pueda explorar su mundo emocional y sentir que su mundo emocional es válido, Mm. del color que lo quiera ver, en la parte del Sí. cuerpo donde la quiera sentir, que es tan único y personal que no hay un lugar donde debiera sentirse la Mm. alegría ni un color determinado, sino que es una forma de acercar al niño que empieza a incorporar el vocabulario Mm. emocional, que se dé cuenta que hay cosas que nos gatillan las Mm. emociones, que empiece a mirar de la manera en que las expresa, pero no de una manera dirigida, sino Mm. que es envolverlo un poco en esta atmósfera y en conectar con esta conciencia emocional. Sí. Bueno, lo hemos conversado nosotras dos en nuestras conversaciones más íntimas, pero yo creo que es sumamente importante que la literatura o los textos literarios en general sean sugerentes. Y en ese sentido, está este libro, que es lo que a mí me gusta mucho, y bueno, de hecho a mi hija, que te lo regalaste tú, le gusta mucho también, le llama mucho la atención esta situación como de que le gusta más que otros, por eso lo digo. Mm, No vamos a nombrar otros libros que hablan del mismo tema, pero mm, en el fondo lo que a mí me parece sumamente sugerente mm, es dar el espacio para que el niño, en este caso el niño o la niña, encuentren de qué color, de qué forma, en qué lugar se descubre, se manifiesta la emoción.
Hay muchos libros hoy respecto de las emociones que me parece sumamente positivo, porque era una temática que no estaba planteada tan directamente, sino que Mm, en el fondo lo podemos encontrar en la literatura a lo largo de la historia. La emoción mm. es parte de sus temáticas, de sus tratamientos, la poesía misma, la literatura infantil, la literatura adulta. La emoción recorre de alguna manera la gran mayoría de los textos, si no, en el fondo no nos interpelarían tan directamente. Exacto. Eh, pero sí me parece sumamente interesante lo que tú propones en este libro, que es la posibilidad de que el otro descubra lo que le sucede, de que el otro identifique la emoción, de que el otro lea el Mm, mundo de la manera que él o ella puede leerlo, no en exacto, el fondo condicionar que las emociones son de cierta manera para todos por igual. exacto. La rabia puede ser roja, amarilla, verde para mí, no necesariamente la pena es azul. Lo podemos ver a lo largo de la literatura en general, cómo el otro finalmente empatiza con unas situaciones u otras, eh, dependiendo de su propia historia, dependiendo de su propia Exacto. lectura y de los libros también que ha leído, las experiencias culturales, o sea, en el fondo el lector es el que le da sentido a la obra. Exacto. Y ahí, Claudia, yo creo que es fundamental algo que está a la base de esto y que es de entender lo diverso que somos en nuestros sentires. Mm. Y yo creo que, y el valor que eso tiene y el respeto que eso debiese tener. Es Mm. decir, cuando yo digo, a mí tal situación me genera amor, me genera tristeza o alegría, y tú me dices, a mí no, a mí me pasa esto otro, es en el fondo poner sobre la mesa lo Mm. diverso que podemos sentir y Exacto. eso que es tremendamente enriquecedor. Y poder entender que lo que a mí me pasa Mm. no es siempre lo que te pasa a ti. Por lo Sí. tanto, también yo empiezo a dejar el juicio de lado de por qué tú haces esto, por qué tú sientes esto otro. Entonces, es darte valor a ti por cómo eres, por quién Mm. eres. ¿Te fijas? Y yo creo que Sí. eso es algo tremendamente importante, sobre todo en las nuevas generaciones. O Mm. sea que a nosotros tanto nos ha costado. Sí. Entonces yo creo que el poder en los niños chicos validar lo que Mm. sienten, validarlos a ellos y que entiendan que su forma de vivir es tan válida como la de un otro. Entonces, su forma de sentir. Exactamente. Mira, justo aquí están volviendo a preguntar por el libro, se llama Corazón de Melón. ¿Qué sientes cuando sientes? La última edición es de SM, la anterior es de Weathers. Creo que también existe todavía la de Weathers, está disponible si no me equivoco. Está agotada. Eh, está agotada, entonces vamos por la de SM. Saludos a los amigos de SM también. Eh, Joyce Curvis y las ilustraciones son de Carles Ballesteros, ¿cierto? Sí, Carles Ballesteros. Exacto. Eh, Está disponible en venta online hoy día en todas las plataformas que están vendiendo. No puedo hacer recomendaciones, me imagino, del tipo vaya a comprar, pero sí, plataformas de ventas de libros está disponible porque SM es una editorial que moviliza bastante sus colecciones. Preguntan también por la edad recomendada del libro, Joyce. Mira, va a Es una sonar buena divertido lo que pregunta. voy a decir, sí, pero, pero yo creo que es un libro que desde muy chiquitito nosotros no logramos identificar todavía concretamente desde qué edad los niños empiezan a tener como Mm. efectivamente como esta conciencia, pero yo creo que incorporar la temática y darle un espacio en el hogar a conversar sobre Mm. emociones es algo que debiera partir desde muy chiquitito. Y siento que también hay adultos que un libro así Sí, nos acerca y nos muestra y nos da permiso también, nos da permiso un sí. poco a mirar desde otro punto de vista el acercarnos a nuestro mundo emocional y a lo que estamos sintiendo. Así Sí. que, pero básicamente yo creo que desde los 2, 3 hasta los 7 años, bueno, tú ahí eres la experta, Claudia. No, 0,90, yo siempre digo 0,99. De hecho, aquí hay un comentario de Gloria Sepúlveda que dice tiene 62 y le encantó. Así que 0,99, la literatura, sobre todo la infantil, tiene esa particularidad, la edición,
de los últimos 60 años es una edición artística. Entonces, el arte finalmente es para todos. Mira, hay otro comentario que a los 46 también le sirvió. Entonces, yo creo que en el fondo encasillar los libros en tan acotados en edades puede ser incluso perjudicial para el libro mismo o para el que lo está leyendo, decir, chuta, este libro dice que es para niños de 2 años, yo tengo 40 y me está tocando, ¿qué hago? No soy un niño de 2, pero en el fondo esa es la particularidad de la literatura infantil actual, especialmente, donde hay imagen y texto que dialogan constantemente, entonces finalmente me interpela la imagen, me interpela el texto, me interpela el otro que me está leyendo el libro, me interpela algo ahora y luego me puede interpelar otra cosa más adelante. Entonces, yo creo que el 0,99 es el mejor rango de edad para la literatura infantil, así que lo dejamos en 0,99 para la recomendación. Quiero que conversemos sobre otros 2 libretos que habíamos seleccionado con Joyce. Les recordamos, sí, que pueden ir escribiendo sus preguntas en el mismo chat, que las vamos a leer hacia el final de la sesión. Con Joyce hicimos una selección de 2 libros que, bueno, no siempre están disponibles en el mercado, pero sí en la Biblioteca Pública Digital. Nosotros siempre recomendamos que hoy día, especialmente en este contexto que estamos de pandemia, en que no podemos ir a las bibliotecas físicamente, que la librería nos están apoyando, las librerías todas están tratando de hacer sus ventas online, pero también tenemos el acceso a la bpdigital.cl, la Biblioteca Pública Digital, que es un tremendo espacio para acceder a millones de títulos de una biblioteca universal muy amplia, que nos puedan, que podemos leerlos en línea. Entonces, eso nos permite, los pedimos en préstamo en el fondo, y podemos acceder a los libros de manera digital. Recomendamos, sí, de todas maneras, que cuando estamos trabajando con niños más pequeños, el tema del espacio, del tiempo en pantalla, que sea mediado. Idealmente que podamos leer libros a través de pantallas, pero con espacios de mediación del adulto y con tiempos acotados también. Los libros que seleccionamos son Mi lista de envidias, de Irene Bostelman y Catalina Silva, y Azul, de Marcela Paz, las ilustraciones, Marcela Paz Peña, otra Marcela Paz, y José Andrés Murillo. Yo le di la tarea a Joyce de que leyera los libros y que tratara como de mirarlos desde el espacio emocional, o sea, cómo la literatura en general, no solamente la literatura infantil, puede ser un muy buen catalizador para conversar, levantar información, transmitir, empatizar con las emociones. El espacio de lectura compartida y conversación posterior es un espacio enriquecedor, muy rico para poder confinarse hoy día en un espacio más íntimo. La literatura, la lectura en general hoy día nos puede apoyar de alguna manera lo que estamos viviendo. O sea, en la literatura están todas las temáticas que estamos viviendo hoy. Está la muerte, está la enfermedad, está la desesperación, está la esperanza, están las emociones positivas y negativas. En algún minuto leí rápidamente que alguien decía que efectivamente no hay emociones positivas y negativas, que eso es muy importante porque lo vamos a comentar también respecto de los libros. Y cuéntanos, ¿qué emoción te movilizaron estos libros? A ver, el libro Azul de José Murillo lo amé. La verdad es que lo encontré un libro, me envolvió absolutamente. Y creo que si bien no es un libro que se defina como hablando de emociones, es un cuento, nos lleva como a navegar de manera como profunda y cercana a emociones como la tristeza, el dolor, pero fíjate que lo más bonito que encontré es cómo esta historia que va relatando nos muestra que finalmente el acercarnos a nuestros dolores, lo que decíamos hace un rato, a nuestra fragilidad, a nuestro mundo emocional, nos permite poder aceptarnos y
volver a pedalear, Mm, porque finalmente es como termina el libro. A mí me ha pasado que hay momentos en la vida donde me ha costado sacar la bicicleta y salir a pedalear, y han habido cosas que han pasado en la mm, vida que me han dado como la libertad de poder decidirme y salir a pedalear de nuevo. sí, Entonces yo creo que es un libro que nos muestra la importancia que es mm, mirar lo que estamos sintiendo, porque sí, que no lo miremos no significa que no existe, y solo lo único que nos hace es enquistarnos. Entonces, este chico bueno, que un poco habla sobre un gran secreto que no le creen y que mm, él en el fondo incluso lo empieza a olvidar. O sea, como no sí, le creen, empieza a creer casi que era un invento en algún mm, minuto, pero que después encuentra una persona a quien se lo puede contar, y finalmente ahí pudo releer su historia, validar su historia, sí, acogerla y sanarla. sí, Entonces es realmente maravilloso. mm, Azul, absolutamente recomendado, me encantó, sí. me Yo encantó. aquí, bueno, este es un libro bien complejo. Eh, es un libro que habla del abuso sexual. Mm, Es un libro donde este niño vive este abuso y claro, lo calla. No le creen, más que lo mm, calla. No le creen, calla y luego finalmente hay alguien que lo escucha. Pero lo más doloroso, finalmente, esta experiencia dolorosa es el que no te crean, el que mm, te digan eso no pasó y en el fondo esta sensación de que te lo vuelves a vivir y te lo vuelves te lo inventas como, o sea, en el fondo lo bloqueas o lo olvidas. Eh, igual es súper importante, creo yo, aquí desde la mediación de la lectura y la literatura, que nosotros tengamos súper claro que como mediadores del libro, o sea, es decir, como adultos que estamos leyendo con un otro, tenemos que nosotros sentirnos tranquilos también con lo que estamos leyendo. mm, mm, Un libro como Azul, que trata sobre el abuso, un tema que puede ser sumamente perturbador para los mm, adultos, mm, el abuso infantil especialmente, mm, un libro como Azul puede ser muy perturbador para el que lo lee. Si yo lo mm, voy a leer con niños, tengo que ya yo estar tranquilo con esa situación. mm, Tengo que yo estar de alguna manera en paz con lo que voy a leer. mm. ¿Por qué? Porque van a salir preguntas, porque va a ser muy difícil que yo responda a esas preguntas si yo no tengo ninguna respuesta. Claro que es muy hermoso cuando sucede que los adultos no tenemos respuestas, porque para los niños también es un momento gratificante de la vida que nosotros como adultos no Sí. tenemos respuestas. Pero de todas maneras, cuando a mí un libro me perturba, yo Mm, sugiero, y me imagino que tú también, Joyce, que ese libro yo lo trabaje primero de alguna manera. Yo absolutamente. me lo consuma, me lo internalice como lectura con sus temáticas, con las emociones que a mí me afloran respecto del libro, para poder mediarlo con los otros. Bueno, y ahí volvemos un poco a lo mismo que hemos hablado un poco antes, que tiene que ver con cómo yo, para poder mediar, tengo que primero ver qué es lo que me pasa a mí. Es decir, en Exacto. la literatura también existe este espacio donde yo primero chequeo qué Mm, emociones, y puedo trabajarlo igual con un niño, pero ya sé desde dónde exacto. está mi sensibilidad o desde dónde me está generando esta incomodidad o no incomodidad con la cual yo Mm, lo estoy leyendo. exacto. Pero muy bonito libro, me gustó muchísimo. Sí, sí. Está en la BP digital para que lo puedan mirar. Es un libro muy hermoso. Las ilustraciones son sumamente Mm, potentes. El texto es un texto bastante duro en la temática que plantea, en el cómo mm, nos va contando la historia, nos va narrando la historia, pero hay escenas sumamente duras, como por ejemplo que aquí en esta imagen el chico dice, una vez, hace un tiempo, me detuvieron, me tomaron, me botaron. Y la mm, imagen muestra una mano adulta metiéndose, o sea, metiendo la mano en un jarro donde está el niño sumergido, lleno de moscas, es como en un lugar sucio, oscuro,
y la imagen es muy potente. Entonces también nosotros como adultos, si vamos a estar mediando un libro con esta temática que es muy potente, tenemos que poner atención a las imágenes, sumamente importante, porque muchas veces nosotros como adultos, como estamos educados en un mundo más letrado que en un mundo asociado al tema de la imagen, independiente que vivimos cargados de imágenes, muchas veces no sabemos leerlas bien. Nos faltó alfabetización visual, que es algo que hoy día sí está mucho más incorporado en la escuela. Tenemos que poner atención, porque se nos pueden pasar muchos datos importantes de la narrativa del libro, de la secuencia narrativa del libro, que están alojados en la imagen y no necesariamente en el texto. El Sí, texto es ahora, sugerente, pero la imagen es mucho más potente en este caso. exacto, ahora, Bien. País Lector dice, aunque a veces los niños no leen como adultos, y es verdad, a veces los niños Sí. no tienen una lectura desde, obviamente desde su propia experiencia, es decir, la interpretación que yo le doy al mundo es desde mis experiencias emocionales, entonces yo creo que también es interesante poder ver que cuando hay textos así de potentes, el mediador tampoco tiene la obligación de aclarar ni de establecer Exacto, una respuesta que el niño no nos ha pedido. Es exactamente. decir, es acompañarlo en la lectura y cuando el niño pregunte, se responde lo que preguntó. Y sería, Sí, porque ahí de nuevo entramos un poco en lo que a mí me está pasando. claro, en el Como, juicio. ¿cómo le voy a decir que se me aprieta la guata? Entonces Mm, es importante estar chequeando siempre desde dónde yo estoy estableciendo el vínculo con el niño con exacto, respecto al como mediador. exacto. Sí, exactamente. Y finalmente la mediación como concepto, la mediación familiar, emocional, lectora, es finalmente la misma. Es yo como adulto o como par del otro, me sitúo en un lugar donde de alguna manera soy un puente, soy un canal, no soy el que tiene la Exacto, razón, no soy exacto. el que sabe más, no soy el que da la respuesta final, como ahí decía el amigo País Lector, que está muy convocado aquí Sí. en nuestra reunión, que finalmente es una lectura. Me Ahí sonó el sí, teléfono, ahí una sí. cosa muy rara. Ya, Perdón, ahí perdón, sí. me sonó el teléfono y no sé qué hacer. No me había pasado nunca. Bueno, Eh, Claudia, respecto a lo que y tú, perdí el hilo de la idea. mira, lo que tú estás diciendo me parece que es clave para cualquier mediación el entender que yo simplemente preparo una experiencia que es propia del niño, no es mi Exacto, experiencia. Es decir, yo lo que hago es generar un espacio o una experiencia para que el otro se apropie de ella y la haga suya. Entonces exacto, yo creo que es fundamental entender como no solamente en la literatura, sino que como mediadores emocionales o desde el punto de vista de la educación emocional, que lo que yo hago es generar espacios donde le permito al otro acercarse a su propia experiencia. exacto. Sí. Y mira, una última pasada por este libro que elegimos también, que es mi lista de envidias, porque me gustaría que pudiéramos recoger las preguntas que están apareciendo en el chat. Eh, lo que habla este libro es precisamente de una emoción, entre comillas, negativa. Eh, Que no y me- existen, sí, las emociones negativas y positivas no existen, existen. no existen, o sea, exactamente, no existen, y lo importante es que miremos nuestras emociones no desde el prisma de lo bueno y lo malo. No existen emociones buenas y malas. Y este libro, Mi lista de envidias, de Irene Bosterman y Catalina Silva, también en la BP Digital, nos ayuda a evidenciar cómo finalmente la emoción surge, independiente de si le damos un cariz positivo o negativo, y que finalmente ese cariz es cultural.
Absolutamente. Bueno, Mm, la envidia, por eso a mí me encantó este libro y me encanta la sensación como esta, como oculta en la que te envuelve la niña que empieza a contar que siente envidia. Primero toca algo muy interesante que es algo que yo también toco en El corazón de melón, que tiene que ver con las sensaciones corporales. Y volver a insistir un poco, la emoción es lo real, es la experiencia. El mm, cuerpo es el lugar donde la experiencia ocurre y la mente lo que hace es configurar la experiencia, pero lo real es lo que estamos sintiendo. mm, Entonces, habla en su narración bastante de las sensaciones corporales que sí, siente cuando hay algo que le genera envidia. Entonces, yo creo que nos pone sobre la mesa eh, esta idea de desmitificar un poco el que hay emociones buenas o malas, o de que yo porque siento una cosa u otra soy bueno o malo. exacto, Entonces yo exacto. creo que eso es súper interesante porque me permite establecer una conversación incluso de que cuando yo tengo una relación sana con la envidia, Mm, a mí no me molesta ni me duele que a ti te vaya bien, exacto, sino que lo que me pasa con la envidia sana es mirar que ese viaje que tú estás planeando a lo mejor es lo que me gustaría hacer a mí, o esa sí, tranquilidad que tú logras en esta cuarentena es la que me gustaría tener a mí. ¿Te exacto. fijas? Entonces, ahí hay una distinción entre la envidia cuando a mí, cuando yo me doy cuenta que lo que me hace sufrir no es lo bueno que te ocurre a ti, sino que me doy cuenta y me devela las cosas lindas que quiero que ocurran en mi vida. Y Sí, yo creo que exacto. eso, esa relación con la envidia acá aparece Mm, y aparece de una manera eh, muy gráfica, porque es una amistad, son dos sí, niñas que son amigas. sí, Entonces, y muestra también lo común que es esto. sí, Y exactamente. me gustaría decir algo bien importante, Claudia, respecto a la envidia, que el que yo sienta envidia no me hace ser una persona envidiosa. Es Exacto. decir, yo puedo sentir envidia, tristeza, rabia, porque todas las emociones están constantemente moviéndose dentro de mí. Y hay Mm, ciertas situaciones que me pueden gatillar una emoción, pero yo soy mucho más que eso. exacto, exacto, exactamente. La rabia no me hace rabioso, la alegría no me hace alegre, el, No, la- claro, exactamente, y el sí, hacer una tontera no me hace tonto, y el exacto, hacer decir una mentira no me convierte en mentiroso, es exacto, decir, no, nosotros estamos en constante movimiento y de acuerdo con quién nos vamos relacionando son las cosas que nos van apareciendo. exacto, Eh, eso. súper. Mira, Joyce, nos quedan unos minutitos, voy a pasar a algunas preguntas que hacen nuestros amigos y amigas de la Biblioteca Escolar Futuro. La primera es de paulflores.r, que dice, al conectarnos en clases online con nuestros estudiantes, ¿cuáles son las dos o tres cosas que no debiéramos olvidar para que para que nos sientan conectados con ellos, teniendo en cuenta que tengo 30 minutos y siempre hablan los mismos estudiantes? Perfecto. Yo creo que lo primero, Pablo me dijiste que se llamaba No, Paul Flores. Paul. Lo Sí. primero, Paul, es que tú antes de ponerte frente a la pantalla con tus estudiantes, chequees tu estado emocional. Mm, Puedes hacer una respiración y poder identificar con qué emoción te estás enfrentando ese día a estos alumnos. ¿Estás angustiado? ¿Estás mm, contento? ¿Estás con alguna tensión? ¿Te duele la espalda? ¿Te duele el cuello? Lo primero que nunca hay que olvidar es el estado emocional en el que mm, cada uno de nosotros nos estamos relacionando, porque esa información te va a mm, lograr, te va a llevar a la comprensión de que lo que ocurre en tu clase va a tener mucho que ver con el estado con el cual tú abordes esa clase. Por lo sí, tanto, y los alumnos lo notan. mm, Entonces, el estar lo más consciente posible, el chequear, a ver, ¿cómo está dónde siento alguna tensión? ¿Qué me querrá decir eso? ¿Con qué mm, emoción la relaciono? ¿Qué es lo que estoy necesitando? Yo creo que el chequeo anterior a la clase es lo que va a marcar mm, una sí, tremenda diferencia. Y lo segundo es hablar desde lo genuino. La verdad es que me llama la atención que hay a veces profesores por Zoom
que a veces ni siquiera se dan el tiempo de saludar y Mm, empiezan como con la materia y entiendo que están presionados pero yo te diría, relájate y conéctate con lo genuino, mm, porque es desde ahí donde surge el real aprendizaje. Una vez que tus alumnos, que tú logres, tú no puedes generar aprendizaje si no generas vínculo. Y el exacto. vínculo se genera sintiéndote cercano y a lo Mm, mejor más de una vez decir, chiquillo, hoy día no es mi mejor día, así que les pido un poco de ayuda para que esto entre todos lo podamos hacer de una mejor manera. Es sí, decir, el transparentar muchas veces que hay días más difíciles, porque sí. seguramente ahí van a haber muchos que también van a identificar su día difícil y van a atreverse a contarlo. Pero cuando todos estamos bien Mm, en un aparente bienestar de estructura, nadie se atreve. Pero cuando exacto. empezamos a conectar un poco con lo cercano, con lo genuino, te aseguro que te vas a llevar grandes sorpresas. Sí, mira, y conecto lo mismo que tú estás conversando con una pregunta de Kekita que dice cómo puedes trabajar en estos tiempos de Zoom, en que los alumnos no se quieren mostrar, cómo el profesor llega a ellos en estos nuevos espacios. Mira, yo Tiene que ver creo, con lo que estabas hablando recién. exacto, Sí. yo creo que es importante el desde dónde yo le pido al Mm, alumno que se muestre. Es decir, no es lo mismo decir, quiero que todos tengan las pantallas prendidas por tal mm, y tal cosa, a decir, chiquillos, mm, los quiero ver. Esto es difícil para todos. mm, Entonces tratemos de en este pequeño rato generar un espacio para mirarnos y para saber un mm, poco cómo estamos. Yo creo que siempre el desde donde yo me estoy comunicando con un otro es el que marca la diferencia. Siempre van a haber chicos que seguramente no van a enganchar y no van a querer participar y es su propia experiencia y su propio proceso. Yo no me puedo hacer cargo de eso. Con suerte uno se puede hacer cargo del proceso de uno. de uno mismo. Entonces, no nos pongamos tan ambiciosos, pero en el fondo es poder dar, podemos dar, podemos dar el espacio Mm, cercano y en el fondo conectar con lo que en realidad queremos. O sea, sí, saber si el alumno entró a clase o no entró a clase, como para pasar la lista y ver que está conectado para eso, creo que hoy día no es el foco. Hoy día el no, foco es volver a mirarnos, volver a generar confianza, volver a generar vínculo. mm, Entonces, yo creo que yo, lo de la cámara aprendida, haría una invitación desde ahí. sí, del conectémonos en el fondo. Exacto, Sí, mirémonos, mirémonos. exacto. Sí, y yo creo que alcanzamos a responder una o dos más, o dos preguntas más. Pola Gargón dice, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo podríamos trabajar el corazón de melón con los apoderados? Mm, mm. Buena pregunta. Mira, muy buena pregunta. Yo creo que la mejor manera de trabajarlo con los apoderados es un poco lo que hemos conversado antes de, de como del chequeo, Mm, del yo como papá entender qué es lo que me pasa a mí, sí, chequear qué es lo que estoy sintiendo y desde ahí conectar con el libro o leer el libro sin esperar que el niño responda o no responda una mm, pregunta o sin esperar que logre identificar de una manera rápida a lo mejor dónde, qué parte del cuerpo siente la emoción, sino mm, que simplemente entender que lo que estamos haciendo es acercar al niño a su propia experiencia mm, emocional. Entonces yo creo que hay que romper un poco con las expectativas y sí, con el comprender que estos espacios que se generan para acercar al niño a su propia experiencia emocional y no a mm, la que yo creo que debiera tener. exacto, exacto. ¿Te fijas? Entonces yo creo que el corazón de melón es bien claro en... Ay, se nos quedó un poquito pegado, justo se nos quedó pegado un poquito, ¿Ahí Joyce. sí? Retrocede un poquito porque se quedó Ah, pegado, ya, perdón. se quedó al pegar la imagen. Sí. El Ya, corazón de melón es. perfecto. Entonces, sí, nos habla un poco de cómo a través de cada una de estas emociones, el niño X, un niño X la siente en alguna parte del cuerpo, lo asocia a un color, a un aroma. Entonces, yo creo que en sí mismo el libro envuelve al niño en la atmósfera de esta experiencia Mm, emocional. Y yo creo que ahí el adulto como mediador tiene que ser respetuoso
en poder leer a este niño y saber si hay que solamente leerlo o si él quiere compartir algo y ser muy respetuosos con la propia experiencia de él. Yo creo que eso es básicamente. Sí, sí, no, de todas maneras, y en el fondo lo que hemos hablado de la mediación del libro y la lectura en general, o sea, no ser paternalista, no dar el consejo, no dar necesariamente la respuesta, eh, sino que dar espacios para Sí, conversar, espacios sí, para que en el fondo el otro diga, ¿sabes qué? No entendí nada, no me gustó, también es válido. eh, absolutamente. o me interpeló totalmente y lo que me está pasando hoy día tiene que ver con esta situación, tengo miedo, tengo pena, o sea, cómo de alguna manera las emociones pueden ir aflorando a través de la misma lectura. O sea, Sí, finalmente, y sí, lo otro, Claudia, es que un ejercicio simple y muy bonito que a los niños les encanta es cuando los papás o los profesores les contamos acerca de nuestras experiencias emocionales. Ay, cuando yo era chico me pasaba esto y me dolía la guata cuando sentía esto, porque finalmente todo lo que tiene que ver con nuestros mundos emocionales es puro enriquecimiento. O sea, el conversar y el nombrar cuando yo sentía, es pura riqueza, pura mm, riqueza. Es decir, y muestra de alguna manera que todos sentimos distinto, un poco lo mismo de antes. Ay, cuando yo era chica a mí me daba miedo la luz apagada. exacto. No sé, pero Sí. es acercarnos a que nosotros también tuvimos ciertos temores que a lo mejor ahora se están asomando en ellos. Sí, totalmente. Mira, voy a hacer un link de dos preguntas y yo creo que ya vamos a ir terminando. Eh, la, eh, Cuentos Palo Rosa nos pregunta las dos, ¿cuál es nuestra emoción favorita? Esa es una pregunta. Y la otra, y por eso voy a hacer el link, la hacía, espérenme un poquito que me la borraron, chuta, no me acuerdo quién era la persona que la hacía, pero que decía que había entrado un poquito tarde y que preguntaba por qué decíamos que no había emociones negativas ni positivas. Yo voy a Ya. contestar primero para que le demos pie a que tú respondas y que hablemos de por qué no son negativas ni positivas. Mi emoción favorita es la tristeza. Y mi emoción favorita es la tristeza porque siempre que tengo pena, me siento triste, movilizo, me movilizo. Me, Mm. la tristeza a mí me lleva a siempre buscar estar un poco mejor. Mm. Por eso es mi emoción favorita, porque podría decir la alegría, pero no es mi Sí. emoción favorita la alegría. Entonces mi emoción favorita es la tristeza. ¿Cuál es tu emoción favorita? Y no es una emoción Ah, negativa. lo tengo, bueno, sí, no hay emociones positivas ni negativas porque todas nos develan información súper enriquecedora de nosotros mismos. Exacto. Pero mi emoción preferida lejos es la compasión. Yo siento que la compasión es lo que nos conecta con el sentir que somos parte de algo más grande. Creo que es cuando logramos sacar la mejor versión de cada uno de Exacto. nosotros, cuando logramos salir de lo individual a lo colectivo, cuando logramos conectarnos con una energía global donde Uh -huh. entiendo que soy parte de todo y que todo lo que yo haga y deje de hacer va a influir en lo colectivo. Súper. Entonces, amo esa emoción, me encanta. Joyce, ha sido un agrado, se nos está acabando el tiempo. Hay mucha gente que pregunta si esto lo van a poder ver después. Se pueden meter a el Instagram de Biblioteca Escolar Futuro, @Biblioteca Escolar Futuro en Instagram, y también va a estar en nuestro YouTube, nuestra página web es bibliotecaescolarfuturo.uc.cl. Te agradezco muchísimo este espacio, ha sido muy enriquecedor. Nos vamos con el corazón calentito Sí. para terminar. Y nada, les recomendamos los libros que les recomendamos, sumamente interesantes para poder trabajar las emociones, pero también para contemplar la literatura, el espacio del arte y disfrutar Me, gust- Me totalmente. gustaría decir dos cositas, ¿puedo? Dele, ¿Alcanzo? hasta que se termine el tiempo, porque esto se corta solo. Lo primero es que estén atentos porque en marzo se viene No a todos nos gustan las hamburguesas por SM, que es otro libro que va a Muy hablar bien, sobre temáticas
sobre conflictos que tienen los preadolescentes sobre su mundo emocional en marzo. Y lo segundo es decirles que se atrevan y tengan el coraje de conectar con su mundo emocional.